Especiales HJCK. Leer la naturaleza con HJCK en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas, y gracias por acudir a esta invitación además en un tiempo en el que necesitamos poesía, en el que necesitamos canciones de Taylor Swift que nos ayuden a entender un poco este mundo. Entonces, muchas gracias por venir y por acudir a esta invitación a la Feria del Libro. La verdad es que esta mesa nace de una conversación con la directora cultural de programación de la feria, Pilar Londoño, aquí presente, que después de haber leído una columna que yo escribí en la revista Cambio sobre la nación Swiftie, lo que llamé la nación Swiftie, simplemente estableciendo unas conexiones entre el mundo poético y el mundo lírico de Taylor Swift, dijo, ¿por qué no llevamos a la Feria Internacional del Libro, a la FILBO, por qué no llevamos una conversación sobre este tema? Que podamos mirar y ahondar si en realidad hay una profundidad poética y si en realidad hay un linaje poético y hay unos guiños a ciertos autores y autoras que puedan permitir pensar que Taylor Swift es una poeta, más allá de ser una gran cantante, una figura generacional, pues también es una poeta. Bob Dylan ganó el Premio Nobel de Literatura y por supuesto los más ortodoxos pusieron el grito en el cielo en su momento. Y sin embargo muchos otros dijimos, al premiar a Bob Dylan se está premiando a la larga tradición de los poetas que vienen de los trovadores y de los juglares y del cual Bob Dylan es un heredero más. ¿Acaso no podemos pensar algo así con Taylor Swift? Para eso entonces quise invitar a dos Swifties así súper militantes, que son Cindy Roa, la luz. Efecto dramático. Todo es trabajo de producción. No, yo creo que alguno pensó que iba a aparecer Taylor Swift. Y cuando volvió la luz, pues vieron a este personaje gordito aquí, con esta camiseta con la cual acabo de dictar una charla sobre la vorágine de José Eustacio Rivera, muy juicioso, muy académico, pero pues con mi camiseta Swiftie. Entonces estaba presentándoles a Cindy Roa, quien es literata y actualmente se desempeña como editora del Círculo de Lectores y del editorial Intermedio, que pertenece a la casa editorial El Tiempo. Super Swiftie, va a los conciertos, se gasta su precario sueldo de editora en ahorrar para ir a los conciertos, pero sobre todo una gran amiga y una gran interlocutora. Así que un aplauso para ella. Gracias, Fede. Y tengo acá a mi derecha a otra querida amiga, Daniela Cristancho, quien es periodista del Espectador. O sea, tenemos a las dos casas editoriales de prensa más importantes del país acá. Tenemos a Daniela, quien en este momento hace parte de la redacción política del Espectador, y también una Swiftie insobornable que va y hace filas de muchas semanas para lograr acceder a los conciertos. Recientemente estuvo en el de Brasil y que tiene también mucho que contarnos. ¿Qué nos unen? Un aplauso para Dani. Y además del amor a Taylor Swift, ¿qué nos une? Pues nos une el amor a la poesía, y es por eso que estamos acá queriendo compartir con ustedes esta mirada sobre la literatura y Taylor Swift. Lo primero que quiero preguntarle a cada una es, ¿cómo llega al mundo Taylor Swift? ¿Cómo llega cada una de ustedes en distintos momentos a ese mundo de Taylor Swift? Bueno, hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos. En verdad que poder llenar este auditorio demuestra que Taylor pudo venir a Colombia y habría hecho sold out. Primera cosa que debo decir.
Segundo, pues Taylor llegó cuando todavía veía MTV con Fearless, el video de Love Story, precisamente por todas esas referencias a ese mundo, esas historias que ella comenzó a compartirnos, en las que ella se ve como esa protagonista de esos cuentos un poco más fantásticos, un poco más oscuros, un poco más trágicos. Pues conecté de inmediato con esa historia. Entonces fui de las que compró el CD en Carrefour. Después tuve un pequeño lapso, tuve un pequeño break, y cuando ella dio el salto al pop y dijo, este es mi álbum, y llegó 1989, como pueden darse cuenta, fue la era en la que yo dije, me perdieron, o sea, esta vieja ya me tira acá, en la palma de la mano. Dentro de esa llegada al pop de Taylor, pues con sus letras, con esa rebelión de voy a pintarme el labial rojo, voy a cortarme el pelo, voy a permitirme reinventarme, irme a otra ciudad, comencé a conectar muchísimo con su mensaje, y pues a medida de las eras fui conectando pues como con ese dolor, con esa sensibilidad, con esa inocencia de Taylor. Y pues cuando llegó la oportunidad para ver las giras, como bien dices, a cómodas cuotas, cómodas empeñadas de alma para cada gira, tenía boletas para Loverfest en Los Ángeles en 2020, ya sabemos qué pasó en 2020, entonces fue como, diablos, estuve tan cerca, pero pues menos mal por esa preventa logré parar la preventa en Estados Unidos y la vi en Filadelfia, y ya hablaremos de lo que fue eso, pero pues Taylor ha acompañado muchas de mis noches en vela, muchos de los libros que también he estado presentando en esta feria de la mano de mis autores han sido editados en su totalidad escuchando a Taylor, y pues se ha convertido en una narradora de historias en la que he encontrado una compañía, un consuelo, una inspiración también, y en verdad que estoy demasiado feliz de que tengamos espacios como este. Dani. Hola, qué rico estar acá con amigos hablando de Taylor Swift. ¿Cómo empezó? Yo estaba pensando esto, hace como 18 años había una tienda que se llamaba Tower Records, y en Tower Records uno podía ir y se ponía como los audífonos de banda, ¿sí? Y pues uno podía escuchar música, ahí como, pues claro, era otro momento, por supuesto, y uno podía escuchar como un sneak peek de lo que eran los CDs, y yo me acuerdo que iba a Tower Records a escuchar pues los CDs de Taylor Swift. Y el primer CD que tuve también en mi vida, yo creo que mi mamá me lo compró después de muchas idas a Tower Records, fue Fearless también. Y creo que algo en lo que coincido mucho pues con muchos Swifties es, yo siento que ella creció conmigo, o sea, ella es mayor que yo, pero digamos que yo también quería un amor como de bachillerato, como los que ella contaba, y luego a medida que pues ella fue creciendo y evolucionando, y su música también, como encontrar diferentes puntos de conexión con ella. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando salió Midnights, estaba tratando de recuperarme de una tusa muy brava, y yo me acuerdo como de correr escuchando Midnights, y como, sí, yo también como me voy a reinventar, y como que si ella sale salgo yo, como, no sé, es como sentir como en un artista un espejo, quizás, eso ha sido un poco. Entonces como que como con un amigo uno tiene como etapas que se acerca un poquito más, se aleja un poquito más, pero siempre está ahí como ese espejo y esa como resonancia que uno tiene con sus letras, ¿no? Y tus amigas asintieron cuando hablaste de la tusa, claramente, o sea que debieron conocer al miserable en su momento. Hay una cosa muy bella. Bueno, en mi caso, ustedes se preguntarán, ese señor todo grande, viejo, ¿qué hace ahí? ¿Cómo llegó a Taylor Swift? Estaba pasando una estancia académica en Charlottesville, en la Universidad de Virginia, una ciudad muy pequeña, con una universidad muy grande, y estaba muy solo, en realidad estaba muy solo, y sentía el bullicio de los estudiantes que vivían dentro del campus, y por supuesto el tema de los Swifties estaba como a la orden del día. Yo estaba en un apartamento construido hace 200 años por Thomas Jefferson, y pues perfectamente podía tener Fantasma a bordo. Estaba a muy pocos metros de la habitación de Edgar Allan Poe, donde vivió Edgar Allan Poe cuando fue estudiante de la Universidad de Virginia, de donde lo echaron, y una muy querida amiga estaba pasando una temporada muy parecida en Chicago, y yo le conté que estaba leyendo a los poetas románticos,
y que estaba obsesionado con los poetas románticos ingleses, con Percy Shelley, con Lord Byron, que esta semana cumplió 200 años de su muerte, con John Keats, esos poetas que de alguna manera revolucionaron la sensibilidad de una época. Y ella me dijo, hay una canción que radica en los poetas románticos, se llama The Lakes, que dice, invítame, vamos a donde, llévame a los lagos donde los poetas fueron a morir. Yo no sabía hacer una invitación a matarme a mí, ¿sí? Si era que ella quería que yo me muriera, o si por el contrario, me estaba haciendo una invitación al mundo Swiftie, y creo que fue efectivamente lo segundo. Yo no moriría en ningún lago, el lago más cerca que tengo es Unilago, donde me puede atropellar una volqueta en cualquier momento, y pues sería la muerte más prosaica del mundo y la menos poética. Y así fue como llegué al mundo Taylor Swift, conectando con los poetas románticos. Y un poco mirando, miren esto, los poetas románticos como el espíritu de una época, como la sensibilidad de una época. Y yo empiezo a entender que Taylor Swift sabe interpretar la sensibilidad de esta época. Una época en la cual muchos de ustedes, muchos de los que están acá, pues nacieron con el siglo o nacieron a finales de siglo y se encontraron con un mundo donde se caen las torres gemelas y empezamos a sentirnos hipervigilados. Luego, 20 años después, nos sorprende una pandemia y volvemos a restringir libertades. Un mundo vertiginoso y veloz por las redes sociales, un mundo donde las fake news y los algoritmos empiezan a manejar nuestras emociones. Entonces uno empieza a interpretar cómo será la sensibilidad de estos jóvenes, y siento que Taylor Swift vuelve a invitarlos y a convocarlos a todos a una intimidad, interpretando que sí es posible hablar del desamor, hablar de esas pequeñas cosas de las cuales los poetas han hablado siempre. Y aquí es donde quiero preguntarles a ustedes por las eras. ¿Cuál es la era con la que se siente cada una de ustedes más cercana? Es una pregunta que me hago mucho, no sé, yo creo que cambia con el momento de la vida que uno tiene. Yo creo que Folklore es una canción, voy a dar un poquito de contexto en algunas cosas porque yo sé que la mayoría somos Swifties, pero hay algunos que están tratando de entender de lo que estamos hablando. En el tour, la última canción que ella toca de Red es una canción que dura 10 minutos, que se llama All Too Well, y luego vienen 2 canciones de Folklore que, pues, digamos, a mí me hacían pedazos. Entonces fueron 15 minutos o 20 minutos en los que yo lloré de principio a fin, o sea, entonces creería que una de las épocas con las que más me identifico es Folklore por eso, como por esa, creo que quizás también es de los álbumes más líricos que ella tiene, ese y Evermore, entonces creo que esa, pero sin duda Midnights también ayudó en ese proceso de reconstrucción y de sentir que uno puede brillar otra vez, entonces creería que, si puedo responder 2, Folklore y Midnights, sí. Bueno, yo definitivamente soy una chica lover, no solo porque el rosa siempre ha sido mi color insignia de toda la vida, sino que también fue una era que llegó en un momento de mi vida que fue muy bonito, fue como ese primer gran amor que viví, que le dediqué, supe lo que era dedicar una canción, dedicar un álbum, al igual que en Poets, pues ha sido repensar Lover, resignificar Lover, muchas de sus letras, y por eso he resonado tanto como con esa era, porque es como esa nostalgia de un amor que en su momento fue muy brillante, fue muy rosa, entonces pues la verdad es una era que siempre llevaré en el corazón con mucho, mucho cariño. Yo llegué al Eras Tour sin spoilers, yo no sabía de los Friendship Bracelets, no sabía del setlist, y va y abre con Lover y abre con la canción que le dediqué a la persona con la que viví toda la era de Lover. Calculen cómo me volví, yo ahí ya habíamos terminado, así que los que fuimos a dar al piso, pero creo que parte de lo emocionante de Lover es eso, ¿no? Como que tiene muchas letras para uno pensar ese amor de color rosa que después te va a desvelar, como bien dice Dani. Midnights también fue el álbum también que acompañó mi tusa
Así que fue ese álbum de ese renacer, de ese entender que el insomnio te puede dar porque estás llevado de la traga, pero también porque estás demasiado triste, que las pesadillas te persiguen, pero que también es ese desvelo porque saliste a brillar, porque ahora estás emperijollada. No sé cómo, no sé cómo podemos decir bejeweled en español, enjollada, emperifollada sería lo más coloquial posible. Entonces creo que yo también encontré en Midnights algo muy especial. Qué bello eso. Volvemos a la pregunta inicial, que es la que convocó a esta reunión, que es, para los que no lo entienden y para los que sí, ¿qué significa este fenómeno Swiftie desde la poética, desde la poesía? Sí, porque creo que aquí todos, la gran mayoría, pues conoce cuál ha sido pues el gran fenómeno social, artístico, musical, como símbolo de una época, pero estamos en una feria del libro. Entonces, como estamos en una feria del libro, pues queremos hablar de un asunto literario y quería preguntar y quería comenzar contigo, Cindy, con cómo sientes que se va construyendo una poética a pesar de una casa disquera que la quería destruir. Recordemos que no es la primera vez que los Estados Unidos hace esto con sus ídolos, o sea, Whitney Houston en el año 1991, cuando empezaba la operación Tormenta del Desierto, canta a capela con una sudadera sin haber ensayado el himno de los Estados Unidos en el Super Bowl, quizá una de las versiones más conmovedoras y más bellas del himno de los Estados Unidos. En ese momento ella cantando la capela, sin ningún acompañamiento, y la gente mostrando un orgullo nacional. Ese mismo país la destruye, la termina destruyendo. Aquí Taylor Swift, a pesar de su disquera, a pesar de la prevención de muchos cuando gana los primeros premios de música americana, que ese animador pues dice esa cosa tan desagradable, a pesar de que empieza tocando folk y country, ¿cómo logra construir esa poética? Yo siento que ella, en el momento en que logra esa ruptura y esa liberación de lo que es el innombrable de Scooter, se permite comenzar a repensarse como creadora. Lover es un álbum en el que ella comienza a asumir una postura cultural, incluso política, mucho más activa. Ahí ya tiene un álbum que no fue stolen, por decirlo de alguna manera. Y luego con pandemia creo que tuvo una especie de retiro de creativo, o sea, ella tuvo la residencia soñada de creación poética con la pandemia, porque vemos ese giro un poco abrupto que nos pilló a muchos por sorpresa. Venimos de este pop, este brillo, este súper multicolor que fue Lover, y llegamos a una cabaña en medio del bosque donde comenzamos a escribir con plumas, donde vemos figuras poéticas muy hermosas en hilos dorados que después van a ir cambiando de color. Entonces siento que la pandemia y la ruptura de lo que ella tuvo de poder ser dueña de su música, emprender la travesía que ha sido regrabar las versiones y llevarlas a nuevos niveles con las canciones de cada una de las Bold. Creo que en ese momento ella se permite decir quién es realmente como artista, distanciarse un poco más de ese It Girl del que ya hablaremos más adelante, distanciarse de esa idea de la estrella pop que se lo merece realmente, que llega a los titulares porque está entusada, porque come, porque no come, porque sale con una persona, y en pandemia comienza realmente a decir: ¿qué pasaría donde yo no fuera esta gran celebridad, me bajara de este pedestal en el que no siempre siento que, como llegué aquí, siento que ella no, muchas veces como que la fama la sorprende y no quiere ser como una marioneta publicitaria, una marioneta del sistema. Y con Folklore y Evermore ella se permitió decir: ¿qué pasa si yo simplemente comienzo a crear historias? Comienzo a crear personajes. Tenemos el triángulo de Betty, James y August, que es de las líneas narrativas más hermosas que nos dejó esa era. ¿Qué pasa donde yo cambie los grandes escenarios, los grandes tours que vengo de estar haciendo, por el silencio, por un estudio mucho más privado, simplemente por hacer música con amigos que son grandes de la industria musical, pero que prima que son sus mejores amigos? Entonces
desde ese regreso a lo básico, siento que ella pudo comenzar a potenciar ese potencial, esa fuerza creativa que la ha llevado a crear estas letras mucho más profundas, mucho más desgarradas en cierta medida, con ese dolor que está dejando ver mucho más, cuestionarse dentro de la industria. Entonces creo que sin la pandemia no sé si podríamos tener ese silencio y esa reflexión que la llevaron a darnos las joyas que son Folklore y Evermore. Lo que yo siento es, hace poquito estaba escribiendo un artículo de Taylor Swift con una gran amiga nuestra, y lo que me fui dando cuenta de manera mucho más consciente es que los guiños poéticos igual siempre han estado ahí, ¿no? Entonces, muy al principio, y lo hablábamos contigo, Fede, pues esta idea de Love Story es como una reinvención igual de la historia de Romeo y Julieta, donde tienen un poco más de suerte pues que los personajes de Shakespeare, y como que ella siempre igual ha sido muy clara en esos guiños, ¿no? Entonces vemos en el prólogo de un álbum que ella pues menciona el poema de Pablo Neruda, y el verso de es tan corto el amor y es tan largo el olvido, y es como una poética que se va construyendo, como lo dice Cindy, a raíz de estos silencios y estos espacios y estos procesos, pero que en el fondo siempre estuvo ahí, ¿no? Como que estos guiños siempre estuvieron ahí, y si uno se toma el trabajo de ver en cada uno de los álbumes, encontrará esos guiños, que pues claro, se hacen completamente evidentes en el título y en el último álbum, pero que siempre estuvieron ahí como pepitas. Fíjate que mencionas, por ejemplo, el poema 20 de Neruda, que el guiño creo que está en All to Tell, Evermore, que tiene vínculos, yo siento, con Emily Dickinson, y eso me permite pensar en dos corrientes y plantear, y creo que fue lo que le dije a Daniela para ese artículo, y es, la tradición de la poesía de los Estados Unidos tiene dos grandes vertientes, una vertiente épica, volcánica, desgarrada, que habla de la fundación de una nación como los grandes poetas épicos, que es Walt Whitman. Y de Walt Whitman podemos terminar en Allen Ginsberg, en ese aullido de Allen Ginsberg, y por supuesto en Bob Dylan cantando el fin del sueño americano. Por otro lado está esa vertiente íntima, muy personal, que iniciaría una Emily Dickinson sin duda alguna, que vendría a desembocar en poetas como Anne Sexton, por Sylvia Plath, y que desembocaría en el término de la juglaría en una Taylor Swift. Serían como las dos corrientes que yo plantearía de esa, digamos, como de esa lírica norteamericana. Y hablemos de esos prólogos como suerte también de artes poéticas, como si fueran unas artes poéticas, los prólogos de cada uno de los álbumes. Bueno, pues los prólogos son como esa bienvenida a cada una de las eras que nos ayuda a contextualizar, y parten de algunas preguntas. Pues si nos ponemos a mencionarlos todos, creo que no salimos hoy, pero uno de los que más me ha impactado fue precisamente Midnights, porque parte de la pregunta, ¿qué te mantiene despierto en la noche? ¿Qué te mantiene en vela? Y es muy interesante el modo en que ella pues va conectando esas noches en sueño con ese recorrido musical que vamos a ver. Entonces me parece que es algo muy interesante la manera en que ella pues nomás apelara a la idea de un prólogo. Creo que es un guiño bastante narrativo de los voy a llevar por una construcción temática en cada una de estas eras. Es de lo más bonito. No sé, Dani, a ti qué prólogo también te haya impactado. A mí hay algo que me gusta mucho, y es esta idea de cómo en Red se dice como el amor es rojo, ¿no? Y yo creo que el amor es rojo, y un poco el prólogo que también nace de este poema que estamos mencionando, es esta idea de el amor en este momento de mi vida se siente así, se siente rojo, y luego me permito como cambiar de parecer, como quizás no era rojo y esto que yo viví en un momento específico de mi vida pudo haber sido importante y pudo haber significado algo, pero luego ella dice en Daylight como creía que era rojo, pero no, era dorado, y como todo lo que esto implica en términos de resignificar lo que fue un gran amor y de darle otro tono, como
como que eso me gusta mucho, como de leer otra vez los prólogos, ¿no? Como que uno se devuelve y es como tanto pasó, como nunca nos imaginamos que tantas cosas iban a pasar, como en Taylor Swift, ella, en el primer álbum, ella le da gracias a personas que hoy en día es como, pues bueno. No va a pasar. No, sí. Entonces, me gusta quizás mirar en retrospectiva como también, porque es lo que uno aplica a la propia vida también. Como resignifico esto que también en cierto momento implicó que esto era rojo y hoy en día pues quizás ese no era el gran amor sino era otra cosa. Sí, quizás red. Y ya que tocas el tema del color, habíamos hablado en un café previo que nos habíamos tomado con Cindy, con Dani, poco de los colores como también una simbología de cada una de las etapas del duelo, ¿no? Y un poco cómo cada color representa uno de esos momentos. Yo quisiera pensar en una suerte de poética en eso, en los colores del amor, así como también hay unos colores en el desamor, así como si te pusieran un velo de un determinado color para ver el mundo, así como hay una banda sonora para el amor, hay una banda sonora también para el duelo. Todos recordamos algún amor o algún desamor a partir de una canción o un poema, y hay algún color, una atmósfera o temperatura que nos recuerda y nos convoca a eso. Hablemos un poco de eso, Cindy, de esas etapas del duelo, un poco representada en esos colores. Bueno, pues como parte de la sorpresa que supuso para nosotros que llegara el nuevo álbum pues, de Poets, partiendo del hecho de que nosotros como fans estamos muy acostumbrados o mal acostumbrados a buscar el easter egg, la pista, el guiño guiño en cada cosa. Entonces veníamos sospechando, no, es que se viene Rep TV, se viene Debut TV, y pues cuando Taylor siempre llega a comunicarnos cosas con sus colores, entonces cuando anunció Midnights estaba pues full en modo Bejeweled, y cuando llegó a los Grammy pues de blanco y negro, nosotros no, eso es Rep, se viene Rep, mejor dicho, ya lista la serpiente. Y comenzó pues esta teoría de no, pero ¿cómo así? Poetas torturados. Cuando comenzamos a ordenar el álbum y a ver el setlist, no, pero ¿cómo así? ¿Me estás hablando de un perro negro? ¿Me estás hablando de un manuscrito? ¿Qué está pasando aquí? Y una de las teorías que pues fue surgiendo a medida que con la campaña de expectativas salieron distintas versiones del álbum, era como esta paleta de colores muy distinta de lo que venía de ser Midnights, que Midnights era ese lavanda, ese azul oscuro, esas joyas, ese lujo, y pasamos a estos tonos sepias, grises, blancos y negros, que poco a poco en internet comenzó a surgir como pues la teoría, oiga, ¿qué tal que cada color es una etapa del duelo? Ya veníamos de saber lo que había pasado en la ruptura con Joe Alwyn, y en el momento en que ella anunció que en Apple Music se venían unas playlists, cada una correspondiente a una etapa del duelo, fue como, le pegamos a una. Fue una teoría como, momento, ajá. Lo interesante fue que en estas playlists pues fueron curadas por la propia Taylor, y darnos cuenta que muchas de las canciones de Lover habían estado en la etapa de la negación fue como, ouch, fue un gran ouch, porque cada uno de esos colores pues después tenía un grupo de canciones que por supuesto abría la expectativa y nos daba como una especie de abrebocas de las distintas emociones que íbamos a encontrar en el álbum. Nadie esperaba un álbum de 30 y péguele canciones que nadie durmió esa noche, pero me pareció muy interesante el modo en el que ella misma nos fue avisando, vamos a hablar de este duelo, pero entendiendo y con los mensajes que ella daba en cada una de las playlists, que este dolor es pasajero, que encuentras una forma de salir adelante, que la rabia también hay que sentirla para poder avanzar en tu proceso. Entonces, creo que esos 5 colores que después nos llevaron a entender que el álbum de Poets como tal es un recorrido también por ese proceso desde la rabia, la negación, la depresión, hasta llegar a esa aceptación, pues fue bastante interesante, sobre todo porque la misma Taylor se permitió decir, en algún momento pensé que esto era amor y era una negación porque no veía problemas que estábamos experimentando desde ciertas relaciones. No sé, Dani, si tú quieras complementar algo de eso, es que el tema es demasiado amplio. Sí, digamos que en esas playlists hubo muchas canciones que tenían mucho sentido cuando yo las vi. A mí me encantó la de Rabia, porque eran totalmente las que yo en mi propia lista de Rabia tenía, entonces perfecto. Pero claro, es lo mismo que hemos
dicho un par de veces en esta charla, y es el tema de cómo se resignifican las cosas, desde el color hasta lo que era una canción de amor, hoy es de desamor, y eso está bien. Creo que es parte precisamente de ese proceso, como de ir viendo, como dices tú, Fede, un poquito más claro, como quitando ciertos velos para entender mejor el propio proceso. Pero no va a llorar. No. Hicimos drinking game de quién llora primero. Y eso que hablábamos de las 5 etapas del duelo, y creo que falta una sexta, y es que uno pasa de negación, rabia, la negociación, la depresión, la aceptación, y hay una que siempre está después, que es la cangrejeada, que es que uno vuelve y cae, y en la cangrejeada como que uno confirma que no, pero hay cangrejeada de alguna manera. Quería preguntarles por la Taylor Swift política, que si bien sus managers, si bien su casa disquera han querido mantenerla un poco impoluta, han querido tenerla un poco aislada, blindada de cualquier debate político, pues debido a que pues es una figura que moviliza muchísimas masas y muchísimos jóvenes, pues sí vemos cómo ha hecho ciertos guiños, sí ha movilizado, yo siento que fue definitiva de alguna manera en la elección de Biden, o sea que había que rechazar de alguna forma la continuidad de un Donald Trump, y que de todas maneras manda esos guiños. Cuando estuvo en Argentina, pues muchos grafitis y muchos carteles decían Swiftie no vota Milei, ¿no? Swiftie no vota Milei. Entonces quería preguntarles un poco, no sé si empezamos contigo, Dani, un poco por esa mirada política, ya que eres la redactora política de la mesa. Sí, digamos, yo creo que esto es algo que se ve muy claramente en Miss Americana, como este deseo, y es una decisión muy consciente que se ve en el documental, como de pueden decirme lo que quieran decirme, yo igual voy a hacer pública mi voz política. Y yo no estoy de acuerdo con que en los estados en donde nací, donde crecí, ganen candidatos que no representan la libertad de las mujeres, la libertad de las minorías, ¿no? Y si yo tengo, digamos que un capital importante en términos sociales, pues lo voy a usar como capital político también. Y es muy interesante porque, pues muchos dicen, si Taylor Swift se lanza a la presidencia de Estados Unidos, ella ganaría, y 100% sí. Claro, yo creo que es una decisión muy riesgosa, quizás, decidir tener una voz política tan fuerte y tan clara, porque eso implica que puedes alejar pues a un sector de tus seguidores, pero también me parece muy admirable, pues lo hacen pues lo hacen muchos grandes cantantes, y creo que cuando ella se suma a esta decisión de ser, digamos, abiertamente política, también tiene mucho que ver con el proceso que nos explicaba Cindy de pues yo estoy encontrando mi voz y la voy a usar como yo mejor crea que esto es correcto. Y creo que por eso también muchos Swifties, como pasaba en Argentina, dicen, listo, pues la voz política de esta mujer resuena con la mía, además de resonar en todas sus canciones, y luego me permito ser yo políticamente abierta también. Entonces me parece muy interesante esa decisión, sobre todo si se tiene en cuenta que una gran mayoría del pues nosotros digamos que, pero un porcentaje muy grande del público de Taylor Swift son personas muy jóvenes que ni siquiera pueden votar, pero que sin embargo se interesan en abrir un espacio político, una decisión política, una pregunta política por Taylor, ¿sí? Entonces yo no puedo votar, pero hablemos de política porque la cantante que yo sigo y amo habla de política. Entonces me parece que es una decisión muy interesante en ese sentido. Sí, yo complementaría también que tiene unas implicaciones incluso económicas. El impacto que tuvimos cuando supimos como no, es que Taylor también hace como productora de sus conciertos y por ende recibe una parte de cada boleta. Muchos nos preguntábamos, ¿cómo así? Eso no suele pasar siempre, ese no es el deber ser natural de las cosas. Entonces, repensarnos cosas como la propiedad intelectual. ¿Qué pasa con mi qué pasa con mi música? ¿Qué pasa con mi imagen? Las cosas tan horribles que han hecho en uso de inteligencia artificial para generar imágenes espantosas de Taylor. Creo que ella también ha puesto sobre la mesa la discusión sobre
sobre quién posee a quién, dónde está el límite entre ser una celebridad pública, tener una voz y que la gente haga y deshaga con mi imagen, con mi música, lo que quieran. Entonces, ese debate político, pues por los derechos de la comunidad, que pues en Lover, por supuesto, con You Need to Calm Down, es una canción bastante vocal en el tema, pero también, como bien dice Dani, en Miss Americana, pues la canción de Only the Young, no me sorprendería que ahorita volviera a dispararse, pues con las elecciones que se acercan en Estados Unidos. Entonces creo que también ella, pues es un ejercicio interesante el que ella use esa plataforma para, más que decir, tienes que votar por X o Y persona, pero si quieras como, hey, ya te registraste, hey, pilas que se vienen las primarias en mi estado, filas que se vienen en Filadelfia, pilas que se vienen en Tennessee. Entonces es muy interesante el modo en que ella, de una forma sutil, pero que quienes conocen, pues como sus guiños y demás, vienen de manejarla muy bien, pueden leer y dice como, pilas, hay que registrarse por esto. Entonces me parece un debate necesario, interesante, el que ella diga, pilas con esto. Lo más explícito ha sido cuando se tomó la foto con la bandeja de galletitas, que las galletas de Taylor son famosas y las hizo, pues en este caso con Joe 2020. No sé si ahorita por estar en gira y demás se anime a hacer algo un poco más explícito con lo que se viene en Estados Unidos, pero creo que esa corriente ya está bastante clara hacia dónde le haría la barra a ella. Yo quisiera preguntarles a cada una por su experiencia en los conciertos. En tu caso Filadelfia, en tu caso Brasil, Río de Janeiro. Que me cuenten un poco y que nos cuenten aquí a todos los asistentes cómo fue esa experiencia desde el momento de la consecución de la boleta y lo que pasó con el viaje y la fila y todo. ¿Arrancas o arranco? Bueno, yo dije como, no, en esta no lloro, cuando la discutimos en privado lloré, pero ahorita me trato de calmar. Pues yo tenía código de preventa por la devolución de boletas para el Loverfest en Estados Unidos, y eso fue como lo que me ayudó. En su momento estaba por allá en San Andrés, colgada de los datos del celular, haciendo la fila, entré y no conseguía. Creo que muchos acá entenderán la sensación de hacer clic en la silla y alguien ya la tomó. Logré la boleta y nada, estaba apuntándole para el 13, perdón, y no conseguía, me salían todas agotadas, salía una vista parcial carísima y yo dije, no, irme a otro país por una vista parcial, Dios mío, la ruina. Al rato logró entrar una amiga que tenía preventa de Capital One y me dice, me está dejando echar una, pero VIP. Exacto. Y yo, es Taylor, hágale, páguela, ya le mando por PayPal. Y yo dije, jue madre, quedé con una VIP para el Eras Tour. ¿Y ahora cómo llego? ¿Y ahora cómo? Dije, Filadelfia, tenía la facilidad de quedarme donde una amiga que quiero mucho. Y después fue que me pateó, Taylor va a jugar de local. Es el estadio donde Taylor cantaba. Es el estadio donde el papá va a ver a los Eagles cuando juegan fútbol americano. Y fue muy especial, primero por entender el mundo Swiftie. Nosotros acá somos demasiado apasionados. Uno acá para chupar baranda en un VIP llega a 2 de la mañana. Yo allá llegué a las 10 de la mañana y la gente me miraba raro como, ¿esta qué le pasa? Porque llegó, ¿qué le da? O sea, no había llegado la gente de seguridad. Entonces, primero era el recorrido, porque pues estábamos en el estado de Taylor, así que fuimos a Reading y era como, oh, ella estuvo acá, oh, ella creció acá, los murales, era una emoción muy bonita. Y fui al show del Día de la Madre. Así que pues mi canción sorpresa estaba muy spoileada, porque pues todo el mundo decía, no, si es Día de la Madre, acá está su mamá, tiene que cantarle The Best Day, y pues, ¿qué pasó? The Best Day. Como les contaba, yo no iba totalmente sola, no sabía nada de las friendship bracelets, o sea, mis amigos son testigos de que yo no quiero saber nada, no quiero ver nada. Quise que mi outfit fuera de Lover y Midnights, pero no sabía en qué orden iban a estar, no sabía de la tradición de las friendship bracelets, y claro, llegué a la fila y todo el mundo comenzó a intercambiar y yo como, bueno, pero pues una familia muy amable me dio una, y ya pues cuando entré nomás, llegamos al suelo, allá pues todas las sillas en cancha eran con sillita y yo era como, no voy a morir aplastada, gracias Dios. Y cuando comenzaron las teloneras, en ese entonces estaba Gracie Abrams y también estuvo Phoebe. Matty Healy estaba tocando con Phoebe. Nomás ahí yo ya dije, Dios mío, no me digan que esto es cierto, toma fuerza el rumor de Matty. En ese entonces estábamos en ese bardo.
Y ya cuando cayó la noche, detrás de nosotros pues estaban los papás, la gente llegaba, les pedía pulseritas, estaba toda la familia. Yo no me atreví a acercarme, la verdad yo era como, no soy capaz de decirle como, gracias porque sus genes hicieron esta maravilla. No fui capaz, yo estaba básicamente pasmada. Y ya cuando empezó el show, o sea, creo que quienes han ido lo entienden, la verdad. Es como ese momento de decir, juepucha, tantos años escuchando a esta mujer en el cuarto y ahora es como, esto es real, ¿no? Entonces, lo más bonito, como les contaba, pues fue como ese shock que yo traía, pues como esa ruptura, esas canciones de uno saber que las dedicó y demás. Y preciso antes del over, ella dice, mi deseo para esta noche con ustedes es que estas canciones ahora sean sobre nosotros dos cantándolas en esta noche. Y ahí ya fue como, ok, esto ya es otra cosa. Ya perdí el drinking game. Entonces, eso fue, o sea, creo que es algo con lo que todos resonamos y es como esa sensación de comunidad, como esto que yo escuché sola a las 11 de la noche con los audífonos pasito porque me iban a regañar por estar esperando al nuevo álbum, esta lucha para no escucharme las canciones filtradas, esta comprada masiva de pepitas para traer friendship bracelets, no estoy sola en esto. Y en el momento en que tú comienzas a participar en el 1, 2, 3, let's go, que no lo sigo porque estamos en Filbo, el triple aplauso, todos estos como códigos, como mini fan actions que poco a poco se han ido interiorizando, creo que hicieron de esa experiencia algo maravilloso. Yo no lo podía creer con el confeti, obviamente encartadísima porque pues compré el merch ese día, no lo hagan por favor, comprenlo el día anterior porque si no el encarte es tenaz. Descubrir cada canción fue algo demasiado especial y creo que al final yo decía más, o sea, era como a qué hora se pasaron las 3 horas y media. Entonces, pues en el momento en que anunció la siguiente leg fue como hágale y pues un día a las 2 de la mañana logré código para París, compré para París y le mandé a una amiga que de hecho está acá presente, le mandé el pantallazo, mira, yo no sé, pero tengo 4 boletas para París, tú verás si vas o no vas y nos vamos. Entonces es eso, creo que es una de las experiencias más salvajes que pensé que no iba a poder sola, pero al final dije, realmente no estoy sola porque esto que estamos viviendo acá como Swifties, como fanáticos, es algo con lo que todos terminamos conectando. Llegamos por diferentes caminos, llegamos desde distintos países. De las pocas friendship bracelets que me regalaron, una chica iba desde Sudáfrica, yo pensaba que venías de lejos y la conocí allá y fue como, ok, me ganaste. Pero creo que es ese sentir de, perísquenme que esto en serio está pasando y por eso entiendo que muchas personas traten de ver varios shows seguidos porque el primero es como, es un shock, en verdad que uno sale como, en serio esto acaba de pasar, pero la mejor noche, sin dudarlo, lo repetiría 1000 veces, la verdad. Yo quisiera agregar algo antes de contar mi experiencia y hay algo muy bello que creo que también tú escribiste en Cambio, que pasa en los conciertos y es este tema de las manillas, que como una reivindicación de la ternura, como podemos ser personas de casi 30 años, igual querer hacer manillas e intercambiarlas como cuando éramos chiquitas y no sé, hay algo muy bello como de esa reivindicación de tantas cosas tiernas que es muy difícil, como de soportar eso en este mundo que tú dices, Fede, como tan bombardeado de tantas cosas que, no sé, llegar a ese espacio donde priman estos sentimientos como de ternura y de pasión y de como acompañamiento mutuo, creo que es algo que hace que esa experiencia sea muy mágica y pues que también esta sala esté llena a pesar de que Taylor Swift no esté aquí. Entonces sí, creo que parte de la magia que es esa experiencia tiene que ver como con reivindicar muchas cosas que hoy en día son difíciles de reivindicar. Mi experiencia en Brasil, bueno. Bueno, digamos que la parte de la boleta sí fue difícil. Nosotras queríamos ir con una amiga que está ahí en el pool. Lo lindo es que muchas personas estuvieron involucradas en ese proceso que están acá. Queríamos ir a Argentina. No lo logramos, ese muñequito no avanzaba, bueno, terminamos consiguiendo boletas para ir a Río de Janeiro.
Mucha gente viajó desde acá para ir a Río de Janeiro. Nosotras, bueno, armamos el viaje y era una ola de calor, pues creo que muchas cosas que voy a decir no son secreto para nadie, pero igual. Fue una ola de calor brutal, digamos. Taylor dijo Cruel Summer y Brasil se lo tomó en serio, digamos. En la primera noche nosotros teníamos boletas para el domingo. El viernes, pues fue todas estos pues como estas noticias que salieron de los canales de ventilación estaban tapados para que desde la calle no se viera el concierto, como lo que pasó acá con Dua Lipa. El estadio por dentro estaba hirviendo, o sea, nosotras leíamos noticias de temperaturas de 60 grados centígrados en cancha, que era donde nosotras íbamos. La gente pues obviamente se desmayaba, el agua no me acuerdo cuántos reales costaba esa primera noche, no sé. Y murió una chica. Entonces, bueno, esa primera noche, bueno, me acuerdo también que salía fuego sí, y claro, o sea, imagínense, o sea, era un calor, un verano inclemente completamente, la gente desmayándose en las dos primeras canciones, porque además súmenle al calor, pues que uno está muy emocionado. Yo me acuerdo que Laura, mi amiga, cuando empezó yo estaba muy emocionada, ella me dijo, estás bien, cálmate, no te puedes desmayar, y yo, ok. La segunda noche se aplazó para el lunes siguiente, y pues nosotros teníamos la boleta para el domingo y dijimos como, pues no sé, pues lo que sea. Igual también ahí uno toma una decisión muy consciente y es, yo amo mucho a esta mujer, pero no me voy a matar, pues. Afortunadamente ese día estaba como encapotado, estaba lloviznando y también estaba como todo este tema como del silencio alrededor de la muerte de esta persona, de esta fan, que ella fue muy clara en yo no voy a hablar de esto, ¿no? Yo no voy a hablar de esto que pasó, no porque no me duela, me duele profundamente y precisamente por esto no, pues no voy a decir nada de esto en el escenario. Y me acuerdo que nosotros dijimos como, pues sí, pero va a cantar Bigger Than the Whole Sky, que es una canción que dice como, pues tú te fuiste, pero pues eres más grande que el cielo. Y sí, la cantó. Y claro, fue un momento muy conmovedor porque yo creo que igual todo el mundo entendió cómo esta canción es para ella. Pues que a mí me parecía muy duro. Nosotras prendíamos las noticias en el hotel y eran los papás hablando de cómo mandaron a su hija a un concierto y no volvió, o sea, eso. Muy duro, como que todo el mundo tenía igual el corazón en la mano porque igual es como una comunidad pues muy fuerte, como muy fraterna, y es como pues yo voy a ir a gritar y a disfrutar un concierto que otra persona no terminó de ver, como que muy difícil, pero creo que, que esa fuera la canción sorpresa fue algo muy bello, y pues creo que ya como experiencia personal, creo que para mí, yo creo que dejé algo en ese estadio en Río de Janeiro, como que cosas que uno guarda y que hasta que uno no está allá y no las grita y no las llora y no las comparte con muchas personas, no salen del todo. Y creo que eso fue lo que me pasó a mí. Y ahorita cuando Fede me decía, no vas a llorar, es como no voy a llorar porque lloré 15 minutos en Río de Janeiro, o sea, ya lloré, ya pasó. Entonces sí, creo que es eso. Muy conmovedoras las dos historias y las dos experiencias y bueno, yo creo que sí es una experiencia vital muy, muy intensa para cada una de ustedes. Obviamente estábamos esperando el 19 de abril el último CD, estábamos esperando a los poetas torturados. Yo saludaba a Cindy y le decía, ¿qué dice mi querida Swiftie? Y ella me decía, ¿qué dice mi poeta torturado? Y pues sí, un poquito uno es un poquito torturado. Y yo creo que es un disco para escucharlo varias veces. O sea que a diferencia de otros no es un disco que te golpea y te impacta de una, sino que hay que volverlo, revisitarlo y cuando ya lo revisitas como que te abraza, como que te abraza. A mí, por supuesto, la canción que da título pues me conmovió mucho, sobre todo los guiños nuevamente a la poesía. Aquí les voy a leer lo que le compartió Patti Smith. Esto me lo envió mi querida amiga Paola Guevara, escritora, periodista, en el que en la canción dice, tú no eres Dylan Thomas,
yo no soy Patti Smith, ¿sí? Y entonces dice la gran Patti Smith, esto significa que me sentí conmovida al ser mencionada en compañía del gran poeta Dylan Thomas. Gracias, Taylor. Entonces, miren cómo una vez más, a dos inmensas referencias de la poesía norteamericana, vuelve el guiño. Bob Dylan gana el Premio Nobel de Literatura. Bob Dylan no va a recibirlo. Él presenta su discurso 6 meses después, que es la norma de la Academia Sueca, y va Patti Smith, no a recibir el Nobel, sino en medio de esa ceremonia tan solemne, frente al rey Carlos Gustavo de Suecia, frente a todas esas figuras dignatarias, pero además frente a todos los demás ganadores del Nobel de Medicina, de Economía, aparece un concierto muy breve, un par de canciones de Bob Dylan cantados por Patti Smith. Era un guiño que le hacía Bob Dylan a Patti Smith en un momento en el que él necesitaba esa compañía de ella, porque él tenía el pánico escénico de estar allí, a la vez que Patti Smith en su momento había tenido el pánico escénico en un momento muy difícil de una enfermedad y de una viudez, y Bob Dylan la acompaña y la saca un poco del hoyo, y aquí le hace este guiño a Dylan Thomas, el gran poeta galés, el poeta que se toma los 18 whiskies en el bar de White Horse de Manhattan. No vayan a tomarse los 18 whiskies cuando vayan a Nueva York, pero tómense el cóctel de Dylan Thomas, que está buenísimo, y por supuesto en el salón de Dylan Thomas, del cual hay muchas películas que hacen referencia a él. Hablemos de este disco y lo que significó la llegada para ustedes de este nuevo trabajo. Bueno, yo creo que este álbum adquirió todo un nuevo significado precisamente por esta charla, porque claro, tenía todo que ver como un álbum en el que pues, se titulaba sobre la poesía, y esta charla que había salido afortunadamente, entonces lo esperé con muchas ansias. La última canción creo que es como lo que yo rescataría mucho, y para mí la segunda mitad, o sea, de Anthology, yo la entiendo como un tercer hermanito de Folklore y Evermore, y por eso quizás, como ya les expliqué, me gustan mucho esos álbumes. Me resoné mucho con esas canciones que salieron a las 2 de la mañana y en particular la última. Sí, como esto que es como al final de toda esta historia quedó este manuscrito, pero esto ya no es mío, esto es suyo, como lo que tú decías, Cindy, como hagan de estas historias lo que ustedes quieran. Y hay un video que se llama Introducción a Taylor Swift, que yo siempre se lo mando a la gente que me pregunta como, no entiendo qué está pasando con este fenómeno, y es muy interesante porque, pues para hacerlo muy breve, él dice como lo que pasó con el Titanic es que esa película es buena, o sea, los actores son buenos, las referencias históricas son buenas, la producción es buena, la música es buena, pero algo más allá pasó, o sea, algo nos pasó como humanidad, y esta película resuena en lo más profundo con los sentimientos humanos, y él dice, y esto es lo que nos pasó con Taylor Swift, ¿sí? Lo que nos pasó con Taylor Swift es que es una mujer que logró poner en palabras lo que nosotros no habíamos podido poner en palabras. Y eso para mí es muy bello, porque digamos que yo vivo de escribir, o eso trato, y que alguien logre hacerlo con la precisión que lo hace ella, para mí nunca deja de ser impactante. Entonces estas letras que parece que las hubiera escrito yo sobre mi vida, no por el talento, sino porque es la situación que me pasa. Eso siempre me llega mucho al corazón, como esta capacidad que tiene ella de decirnos, estas letras las escribí yo sobre mi vida, pero es las letras sobre su vida, nárrenlas como quieran. Entonces por eso me gustó mucho The Manuscript, y me gustó mucho Clara Bow también. Es una canción muy bella porque habla de una actriz muy famosa, fue de las primeras como It Girls en el mundo, y habla como sobre a estas estrellas pop, como que las escogen como una rosa y las arrancan, como tú. Pero claro, si uno se pone a pensar, pues igual cuando uno arranca una rosa, pues se muere.
¿no? Entonces, y que ella haga alusión a sí misma en esa canción me pareció también muy bello, como yo me reconozco como estoy parada en los hombros de ciertas personas y ciertas personas van a estar paradas en los míos, pero esto no quita la presión de sonríe, es hermosa, brilla, como tú, todo el mundo espera mucho de ti. Entonces quizás rescataría esas dos canciones. Sí. Sí, pues full de acuerdo en cuanto a que se requieren varias escuchadas. Acá tenemos un grupo con varios amigos que se les ama y fuimos el combo trasnochador de 11 de la noche. Ya salió, denle play, pero no hablemos todavía, cada uno siéntalo y luego sí las compartimos, luego los que quedamos en coma, en fin, profundos. Y nos tomó un tiempo como decir, ¿qué es esto que acaba de pasar? Sobre todo pues con ese clip que había salido, esperábamos ese caos, ese ruido que tenemos en Florida y salió pues Fortnite, fue un video muy diferente. En cuanto a referencias, pues investigando también The Manuscript me parece precioso y de hecho andaba viendo hace poco y hay una frase que hace referencia a Mujercitas y Mujercitas es mi clásico favorito, entonces ahí fui a dar al piso una frase en la que dice, escribe lo que el profesor dijo que escribieras de lo que sabes. Entonces se está refiriendo al profesor Baer, que le dice a Joe Marsh, escribe, escribe. Entonces encontrar una referencia a uno de mis clásicos literarios favoritos por excelencia en una canción que se llama El Manuscrito, siendo literata, fue como, en serio, todo calza demasiado bien. También me gustó mucho, pues, como ese hype que hubo con The Black Dog, porque pues todos dijimos, no, va a hablar de la depresión, y terminó hablándonos de una infidelidad espeluznante, todo porque dejó abierto el GPS activo. Entonces es como esas narrativas que vamos creando desde los fans y que sobre la escucha tenemos que ir verificando, ¿le pegamos o no le pegamos? También me parece muy interesante que ella va conectando ciertos personajes sobre los que nos da atisbos. Ella en Cardigan pregunta si, pues hace esa reflexión, Peter perdió a Wendy, y después tenemos acá una canción que se llama Peter, en el que se confirma que Wendy básicamente se cansó de esperarlo y crecieron y él le había prometido que iba a volver por ella. Entonces es como, no hubo final feliz para Peter y Wendy. Entonces es muy bonito el modo en que esas letras y esos guiños que ella nos va dando desde las distintas eras comienzan a dialogar. Por supuesto, favorita personal, So Long London, porque básicamente tú cambias London por Los Ángeles y tienes Mi Historia de Vida, ahí tienes como el himno tucero por excelencia, pero creo que lo realmente emocionante ha sido eso, que es cada vez que tú escuchas el álbum, sigues conectando. Clara Bow también me pareció muy bonito, de hecho yo no había hecho la conexión que Clara Bow es el personaje en el que se inspiró Margot Robbie para su papel en Babylon. Entonces es como, ok, ya entiendo mucho más esa it girl a la que ella se refiere, que hay gente que dice no, a la que le están diciendo tú te ves como Taylor Swift, que si es Sabrina, que si es Olivia, quién sabe quién venga más, pero es muy chévere como comenzar a poner el tablero y comenzar a poner el hilito rojo con los chinchecitos y así podemos durar como horas enteras. El tiempo se nos acaba. Porque son los tiempos Filbo, que son tiempos muy estrictos, estas salas, tú lo sabes muy bien que tienes tantos autores presentando en estos días, pero lo que pretendíamos era un poco una invitación a que nos asomáramos a Taylor Swift también desde la poesía. Yo creo que ustedes han dicho cosas muy interesantes, han dicho cosas como en eso que mencionó ahorita Dani, en un mundo tan terrible, en un mundo tan horrible, tan competitivo, tan individualista, tan narcisista, la sociedad de la selfie, estamos viviendo esa sociedad de la selfie, cómo las canciones de Taylor Swift saben interpretar nuestro tiempo. En 200 años, cuando estén pensando si existe el mundo aún, cómo fue ese comienzo de siglo 21, que hubo una pandemia, que hubo estas guerras, en fin, seguramente las letras de Taylor Swift van a dar cuenta de cómo palpitaba nuestro corazón en este tiempo. Y yo creo que en un mundo donde exista Taylor Swift con estas canciones, es un mundo un poquito mejor, así haya guerras, así haya horrores. Yo quiero agradecerles a Dani, a Cindy, vamos a darles un fuerte aplauso. Se consigue el libro de Taylor Swift de Planeta y Cindy se va a inventar por
redes sociales un concurso para rifar un par de ejemplares que nos donó Planeta, entonces ella estará comunicando por redes sociales para que participen, y gracias a toda la comunidad de Taylor Swift en Colombia, de los fans de Taylor Swift, que nos ayudaron a mover este evento. Qué linda comunidad, qué solidaridad. Esto es lo que muestra que efectivamente un mundo donde está Taylor Swift sí es un mundo mejor por personas como todos ustedes. Muchas gracias. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.